tardes. No sé si tenemos ya a Cris por aquí. Cris, cuando quieras. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Cris, ¿tú qué tal? Bien, aquí estamos. Sí. Bueno, hoy te estrenas con nosotros en este foro online. Sí. Yo voy a ejercer de presentadora, como ya he hecho muchas veces en las diversas presentaciones que hemos hecho en nuestros espacios. Pero bueno, primero, antes que nada, a toda la gente que está conectada o que nos está viendo a través ahora también de nuestros canales de Facebook, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con Cris Ubach la semana de programación. Tenemos 3 días seguidos hasta el jueves de presentaciones y nos estrenamos con Cris. Y esta es la primera sesión. Me pasa que no sé dónde mirar, con lo cual te voy a mirar a ti, Cris. ¿Vale? Que esto se hace muy extraño no tener a la gente delante. Bueno, este es un curso de fotografía de viajes que lo hemos planteado de una manera muy sencilla. Es un curso que de hecho ya hicimos en nuestra oficina Experience de Barcelona, pero nos ha parecido buena idea volverla a repetir porque es un curso que está muy pensado para todos los niveles y son sesiones muy independientes. O sea, es decir, sí que es verdad que tendremos la oportunidad, si alguien no lo ha visto, de ver luego este directo, ¿vale? Porque se puede ver a posteriori, pero sí que es verdad que lo hemos planteado precisamente por temáticas. Hoy va a ser la sesión introductoria y luego ya tú más o menos dirás, bueno, el martes que viene tendremos la del paisaje, que luego ya al final lo volveremos a recordar, Cris. Y hoy empezamos precisamente por la introducción, como no puede ser de otra manera. Yo quiero darte las gracias, Cris, por haber aceptado de nuevo acompañarnos y ser parte de Experience. Y una cosa muy importante para nosotros, bueno, yo personalmente lo tengo que decir y yo creo que todo el equipo que hacemos la agenda cultural estará de acuerdo y es que Cris Ubach es una persona muy querida para nosotros porque lleva muchísimo tiempo colaborando, haciendo muchísimas charlas y además hicimos una exposición preciosa que estuvo en las sedes de Madrid y de Barcelona, que se llamaba Habitats, que era un recorrido por el mundo precisamente pues, a través de profesiones muy, muy diversas. Y la verdad es que esa fue una exposición que tenemos muy buen recuerdo de ella. Yo ahora me voy a ir, no sé si me he olvidado algo, creo que no. Bueno, también muy importante este curso, que también supongo que Cris os lo dirá. Está pensado, también lo planteamos en su momento, que fuera tanto para cámara fotográfica como para móvil. Porque hoy en día, o sea, son nociones, todo lo que os va a explicar Cris son cosas que podéis también aplicar con el móvil, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo va con el móvil encima, todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo quiere compartir sus fotos, ¿no? Yo ahora me marcharé, te dejo, Cris, hola ante el peligro. Esto también es nuevo para mí, ¿eh? Lo de estar en una ciencia adelante es como un poco, bueno, a ver cómo sale. Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que te va a salir muy bien. Tú ya tienes muchísimos tiros pegados, lo tienes muy por la mano. Sí que es verdad que te va a ser muy extraño no tener nadie ahora, pero bueno, ya verás que enseguida le pillarás el truquillo. Y luego volveré porque os recuerdo que tenemos un chat y que podéis dejarle preguntas a Cris. Cualquier cosa que le queréis preguntar, tanto de la sesión de hoy como de alguna curiosidad sobre ella que nos hablará un poquito ahora de ella un poquito más en profundidad, que podéis dejarlo en el chat y nosotros posteriormente cuando yo vuelva le trasladaremos esas preguntas para que ella las pueda responder. Pues nada, Cris, yo me marcho. Muy bien. Y nos vemos en un ratito, ¿vale? Estaré aquí muy atenta escuchándote, ¿vale? Muy bien. Venga, pues a ver si consigo compartir la pantalla. Bueno, gracias por estar ahí. Voy a poner, a ver si consigo, ¿eh? Poner la pantalla, compartir. Supongo que la estáis viendo. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Pantalla completa. Ahí lo tenemos. Bueno, Laura me ha presentado muy bien, yo no puedo decir mucho más. Para los que no me conocéis, yo llevo casi 20 años dedicándome a los viajes, soy periodista de viajes, escribo en distintos medios de viajes que todos conocéis, que están en los kioscos, también participo en la radio. Bueno, estoy hace, ya te digo, 20 años haciendo fotos y contando viajes. Y entonces, bueno, pues en todos estos años de experiencia, pues algunas cosas he aprendido, no solo de fotografía, sino de
sino de viajes, ¿no? Esta primera sesión, ya os ha dicho Laura que esto va a consistir en varias sesiones. Una de ellas va a ser esta de introducción, que ahora os contaré de qué va un poco, y luego vamos a hacer otras. La próxima es el martes que viene, que va a ir sobre el paisaje. Las otras sesiones van a ser sobre los grandes temas de la fotografía de viajes, que a su vez son los grandes temas de la fotografía en realidad. O sea, es el paisaje, el retrato, cómo fotografiar, por ejemplo, las ciudades, cómo enfrentarnos al clima, que, pues, cómo enfrentarnos, por ejemplo, pues, al frío extremo, cómo enfrentarnos a calor extremo, a zonas desérticas, etcétera. Y por último haríamos una última sesión que será la de naturaleza, la fotografía de naturaleza. O sea, en realidad todas ellas son disciplinas que por sí solas son disciplinas de la fotografía, pero que en los viajes al final las trabajamos todas. Al final un fotógrafo de viajes es un poco un hombre orquesta que se dedica a hacer pues desde bodegones hasta retratos, hasta paisaje, hasta todo lo que el mundo nos da de sí, ¿no? Entonces, hoy hablaremos no tanto de la fotografía de viajes, sino de la preparación del viaje, de qué es lo que debemos hacer antes de emprender un viaje. Siempre hay 3 preguntas que me hacéis cuando la gente que quiere salir a fotografiar muchas veces me pregunta, oye, Cris, ¿dónde puedo ir para hacer fotos? ¿Qué país es más bonito para fotografiar? Pues bueno, hay muchísimas respuestas a esa pregunta. Yo lo he estructurado en tres preguntas centrales, que vendría a ser ¿dónde, cuándo y cómo? ¿De acuerdo? Para escoger dónde vamos a ir siempre que queramos hacer un viaje fotográfico, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Cuándo? Es decir, ¿en qué momento del año? Y luego, pues, ¿cómo? ¿Qué nos tenemos que llevar? Dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Al final, cada uno es un mundo y cada uno tiene una manera de entender la fotografía, de entender los viajes, y entonces un poco es saber cada uno a qué atenerse cuando se va, bueno, pues cuando se va a ir de viaje, ¿no? En cuanto al dónde, bueno, ahora mismo, este año tan extraño que tenemos con el COVID, todos sabéis que lo de viajar se ha puesto un poco difícil, pero se puede viajar. O sea, un viaje se puede hacer a cualquier lugar, se puede hacer lejos, se puede hacer cerca. Y yo, por ejemplo, llevo 20 años pues viajando por el mundo. Esta fotografía que veis, por ejemplo, ahora, esto es en Svalbard, que esto es en unas islas que están casi tocando el Polo Norte, pertenecen a Noruega. Pero, por ejemplo, esta semana pasada he estado trabajando toda la semana en la Costa Brava. Yo vivo aquí en Mataró, en un pueblo cerca de Barcelona, y he estado toda la semana en la Costa Brava. Para mí ha sido un gran viaje porque llevaba 4 meses sin salir y para mí la Costa Brava siempre ha sido un lugar maravilloso, pero lo he descubierto con otros ojos porque llevaba mucho tiempo cerrada en casa y ha sido un gran viaje, ¿no? O sea que al final, bueno, el dónde vayamos no tiene tanta trascendencia a no ser que busquemos algo muy concreto, ¿no? Pero bueno, yo os he puesto aquí para la situación que vivimos hoy. Vamos a pensar que queremos viajar en los próximos meses, ¿no? Este año, como sabéis, vamos a estar muy cerrados en cuanto a destinos que podamos viajar por este tema del COVID, que sabéis que bueno, pues hay lugares que están cerrados. Y entonces, mirad, hay una página web que se llama covidcontrols.co. Esta web la utilizamos ahora mucho los que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque es una web que está muy actualizada en cuanto a las condiciones que hay en cada país para entrar. Esta web se actualiza aproximadamente cada 1 o 2 días y, pues como podéis ver, esta captura de imagen de pantalla la hice ayer, o sea, esto es a día de ayer. Pues como podéis ver, hay países que están en verde, eso quiere decir que se puede ir a ellos sin ningún problema. Los que están así en color naranja o en color amarillo pálido son países que tienen algunas restricciones de entrada y luego directamente los que están en rojo son países que a día de hoy no se puede entrar, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí a la izquierda, pues hay todas las informaciones, incluso puedes comprobar pues, los datos referentes al coronavirus en estos países en concreto, ¿no? He puesto un ejemplo. Yo, por ejemplo, me estoy planteando este verano si ir o no ir a Italia. Bueno, pues buscamos Italia en el buscador y aquí nos dice exactamente qué nos vamos a encontrar a día de hoy. Esto es, ¿veis? La última actualización se hizo el 13 de julio. Bueno, pues aquí dice que los turistas están parcialmente permitidos y te pone de qué países. Por ejemplo, nosotros, que pertenecemos a un país de la Unión Europea y a la zona Schengen, podemos entrar en Italia sin ninguna restricción. Entonces,
dice que no te van a hacer ningún control a la entrada. No hay ningún control para los países como nosotros, que pues en este momento podemos ir. Otros países que no están en este listado, pues necesitan estar 14 días de cuarentena, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo que he buscado, por ejemplo, Marruecos, otro destino cercano a nosotros, pues por ejemplo, a día de ayer el país estaba cerrado, a día de hoy, si leéis aquí, han abierto el país para los residentes o gente que vive aquí y son de allí, y por ejemplo, pues dice que cualquiera que quiera entrar en Marruecos tiene que llevar a cabo pues un control de COVID, se lo tiene que llevar hecho desde casa con 48 horas de antelación. Bueno, pues un poquito esto es esta herramienta la podéis comprobar y ver dónde se puede ir y dónde no. O sea, veréis que no es tan restringido como parece. Otra cosa ya será que haya vuelos o que haya manera de llegar, pero es una herramienta súper útil. Y otra herramienta súper útil que yo utilizo como casi libro de cabecera es esta, que es la del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí tiene una sección que se llama Recomendaciones de viaje y aquí están los países listados, están todos los países del mundo y aquí te pone pues las condiciones de ese país. No solo las referentes al coronavirus en cuanto a entrada y salida de viajeros, sino cualquier otra situación que pueda darse en ese país pues a nivel de salud. Por ejemplo, pues no sé, pues si se necesitan vacunas, por ejemplo, para entrar en ciertos países africanos, qué vacunas se necesitan, o si se necesita visado, si no se necesita visado, si hay zonas seguras o zonas no seguras en el país. Bueno, pues toda esta información con una actualización bastante reciente, bastante fiable, están en esta web, la del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, por ejemplo, el ejemplo de Italia que hablábamos, pues te pone también pues, cosas concretas entre España y el país que vayamos a visitar. Vayamos a la segunda pregunta, que es el cuándo. El cuándo puede tener muchas respuestas. El cuándo depende mucho de muchas cosas. Una de ellas es qué vacaciones vamos a tener. O sea, si solo tenemos vacaciones en agosto, esta pregunta ya la podemos eliminar de la ecuación, porque hay mucha gente que solo puede viajar en agosto o puede viajar en Semana Santa, entonces, bueno, pues nos tendremos que adaptar a esas fechas. Hay gente que tiene mucha suerte y que puede viajar todo el año, entonces quizás sí se puede empezar a plantear que hay lugares a los que hay que viajar en momentos determinados. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, los fotógrafos profesionales. Es decir, cuando decidimos trabajar un país, buscamos cuándo es el momento adecuado para viajar a ese país. Ese momento adecuado en función de lo que vayamos a fotografiar, lógicamente. Si vamos, por ejemplo, buscando fauna, pues buscaremos el momento en que esa fauna está presente en el país en concreto. Si buscamos, por ejemplo, paisajes de otoño, pues buscaremos que sean las fechas de otoño adecuadas del momento máximo de esplendor, ¿no? Pues un poco en base a eso, yo os he puesto aquí unos mapas. Estos salen en muchas webs, lo podéis buscar también. Son los mapas de temporada alta, temporada media y temporada baja en todo el mundo, ¿de acuerdo? Esto, bueno, no os he puesto aquí qué web es porque hay muchas que lo tienen, lo podéis buscar. Y entonces el tema de las temporadas nos ayuda mucho en cuanto a una cosa, que es el precio que vayamos a encontrar de alojamientos, etcétera, en ese país y a la afluencia de visitantes. Es decir, todos lo sabemos, si tú vas, por ejemplo, en pleno agosto a las islas griegas, sin tener en cuenta este año, que probablemente no será igual porque este año todo es muy raro, muy diferente, pero si tú te vas a agosto a las islas griegas, probablemente estarán a tope y los precios más altos del mundo, ¿no? Pues entonces, si tenemos esa opción de viajar en otros momentos del año, quizás mirando la economía pura y simplemente, podemos escoger dónde podemos ir que nos pueda salir más barato, ¿no? Por ejemplo, este mapa es en febrero. Las zonas que veis en verde, que es en pleno invierno, en el hemisferio norte, veis que casi toda Europa está en temporada baja y el hemisferio sur está en temporada alta. ¿Por qué? Porque ahí es verano y entonces, bueno, pues es cuando la gente tiene vacaciones y el país está más lleno de gente. Y luego los naranjas, que son a mí los que más me gustan, es la temporada media. Eso quiere decir que no hay muchísima gente y muchas veces la época del año es muy buena para fotografiar. Os voy a poner un ejemplo más claro. Mayo. Mayo
es mi mes favorito para fotografiar. Abril y mayo para mí son 2 meses que normalmente son los que más viajo del año. Luego está septiembre, octubre, noviembre también, pero abril y mayo, fijaros que prácticamente todo el planeta está en temporada media. Eso quiere decir que los precios no van a ser tan altos, pero, por ejemplo, toda Europa está la primavera en pleno apogeo de floración. No hace calor, por ejemplo, en zonas del sudeste asiático, en algunos países del sudeste asiático no hace tanto calor, en el norte de África no hace tanto calor o no hace tanto frío, dependiendo de dónde queramos ir. Estados Unidos, por ejemplo, Canadá en mayo ya no hace tanto frío como en abril. Entonces, bueno, es una temporada muy, muy buena para viajar y para fotografiar también. Agosto, lo que os hablaba antes, ¿no? Agosto, fijaos que es temporada alta prácticamente en todas partes, en el centro de África también, y luego hay países, pues como por ejemplo la India tienen los monzones, entonces igual la temporada no es tan alta. Sudeste asiático, muy bueno para viajar en agosto. Tiene zona de monzón, pero tiene zona que no tiene monzón. O sea, por ejemplo, Tailandia, hay zonas donde llueve mucho, pero hay zonas donde no llueve nada, entonces agosto es una buena época para viajar allí, ¿no? Y octubre, otro de esos meses maravillosos en que prácticamente no encuentras mucha gente en los sitios y los precios están muy bien, ¿no? Aquí os he puesto un pequeñito resumen en función de qué queremos fotografiar, qué momento es bueno para ir a los sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, en invierno, maravillosos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. En invierno tienes las auroras boreales, tienes la nieve recién caída. Esto, por ejemplo, el mes de febrero para viajar allí, perfecto. Sudeste asiático, tienes muy buen clima, no hay mucha afluencia de gente. Lo mismo en la India. Por ejemplo, si os interesa la fauna, África, el momento de las grandes migraciones de los herbívoros se producen en febrero, por ejemplo, ¿no? Pues Kenia, Tanzania, esos países para ver las migraciones, perfectos en invierno, ¿no? O Sudamérica, excepto en la época de tifones, pues también invierno es un buen momento porque aquí tenemos frío y llegas allí. Yo ahora en febrero estuve, antes de que nos encerraran, en febrero estuve en Puerto Rico y bueno, ¿qué os voy a decir? Una temperatura ideal con las playas, bueno, impresionante, y aquí pues hacía un frío que pelaba, ¿no? Pues primavera es prácticamente buena época para ir a cualquier lado. Tenéis las floraciones que se han puesto ahora tan de moda en Japón, en China, tienes los festivales, en fin, hay un montón de cosas que se pueden explorar en primavera. Yo os invito a que si tenéis todo el año para viajar, exploréis un poco qué festivales hay, en qué épocas del año, qué animales o qué las floraciones, por ejemplo, que ahora están tan de moda, ¿no? En China, o sea, Japón es muy famosa, pero China tiene una floración maravillosa también en primavera, ¿no? Bueno, pues un poco os he puesto estos 4 apuntes para que, si podéis escoger, escojáis el momento adecuado para viajar a los sitios, ¿no? Y ahora esto os lo voy a explicar un poquito en fotos. Os voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ir a Japón. Japón es uno de mis países favoritos del mundo mundial. He viajado allí en todas las épocas del año. Y Japón está muy de moda ahora viajar para el Sakura. El Sakura, como sabéis, es la época de la floración de los cerezos. Esto es en primavera. Y yo defiendo muchísimo que si solo podéis hacer un viaje a Japón, vayáis en otoño, más que durante el Sakura. Os voy a decir por qué. El Sakura es precioso, o sea, se ponen todos los árboles blancos, pero es una época en la que hay muchísima gente en todas partes, muchísima gente. Los japoneses son grandes fans de las floraciones y viajan por su país para verlo, y además reciben turismo de todo el mundo para ver las floraciones. La floración del cerezo, si lo sabéis porque conocéis las de Extremadura o conocéis las de otras zonas del mundo, tiene un periodo muy corto. Es decir, que si tú coges un viaje con antelación, puede pasarte que no coincidas exactamente con la floración del Sakura en Japón, porque igual en 15 días ya esos árboles han dejado de tener las flores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el otoño? El otoño tiene un periodo mucho más largo. O sea, el otoño japonés lo puedes estar viendo durante casi 3 meses, podríamos decir casi 4, estirando mucho, y los bosques y los jardines se ponen maravillosos, ¿no? Además, los japoneses, como sabéis, tienen un gran culto al paisajismo de los jardines, y entonces sabéis que los jardines japoneses no son naturales, la mayor parte de ellos son hechos totalmente artificial, y todo está pensado en ellos para que sean bellísimos, ¿no? Les
los árboles están plantados de cierta manera para que cuando es el color del otoño, pues combinen los colores de los árboles, pues los amarillos con los rojos, con los naranjas, combinen entre sí. Luego pues hay elementos pues, de piedra y las fuentes, los riachuelos, o sea, está todo puesto para que la belleza sea máxima, ¿no? Entonces el otoño es súper fotogénico en Japón y bueno, yo soy muy fan. Esto que os estoy enseñando, esto es un jardín muy famoso que se llama Yushien. Esto está en la parte de Shimane, es en la prefectura de Shimane y Yamaguchi, son dos prefecturas que quedan en la zona del mar de Japón. Y entonces, bueno, allí hay muchos jardines muy famosos, especialmente durante el otoño, ¿no? Os voy a decir que yo me estoy enrollando mucho y como no os tengo delante, pues no puedo ver vuestro feedback, pero que si tenéis preguntas, por favor, las ponéis en el chat y luego Laura me las va a trasladar y al final de la sesión, pues voy a intentar responder las que tengáis, ¿eh? Pues hablábamos de este otoño en Japón que, bueno, es fantástico y os he puesto esta otra foto, estas fotos que habéis visto eran del jardín de Yushien. Esta foto es en Kioto y si las fotos del jardín de Yushien yo las tomé a principios de octubre, esta foto está tomada casi a finales de diciembre. Esto es Kioto y fijaros que a finales de diciembre, esto estuve este diciembre pasado, fijaros los colores de los arces, ¿veis? Que todavía tienen el color anaranjado pues propio del otoño, ¿no? Entonces, para que veáis que, fijaos que entre primeros de octubre y casi finales de diciembre, pues podéis encontrar estos colores del otoño tan fotogénicos, ¿no? En Japón. Aquí tenéis, bueno, otras fotos hechas en Kioto. Y bueno, más motivos para ir en otoño a Japón. Hay un montón de festivales. En Japón hay festivales todo el año, pero los festivales también son un momento súper fotogénico. Y, por ejemplo, esto es un baile que se llama Kagura. Se lleva a cabo también en estas provincias que os he comentado del oeste de Japón. Y el Kagura se está representando durante toda una noche entera. O sea, ellos llegan allí, imagínate, a las 8 de la noche y a las 12 sigue la función y a la 1 sigue la función y es la misma función que ininterrumpidamente se sigue celebrando. Y están toda la noche y ellos entran y salen, van a comer, etcétera, ¿no? Entonces, para sacar fotos es maravilloso porque muchas veces tú sí tienes que sacar fotos de una función. La función te dura 1 hora y tienes que andar deprisa y aquí te puedes recrear pues las horas que haga falta, ¿no? Y además, como es una zona que no es muy turística, esta zona de Shimane y Yamaguchi, pues es interesante por ese motivo, porque no hay muchos turistas, no hay muchísima aglomeración, entonces tienes mucha facilidad para poder trabajar sin demasiado problema, ¿no? Y luego también, pues bueno, lo de en otoño hay un templo que se llama Izumo Taisha, que como sabéis los japoneses tienen 2 religiones, que son sintoístas y budistas, según para qué cosas, ¿no? Ellos se declaran así, se declaran que tienen 2 religiones. La sintoísta para las cosas de la vida, cuando se casan según el rito sintoísta, y la budista para las cosas de la muerte, es decir, normalmente los entierros se celebran según la tradición budista, ¿no? En este caso esto es un templo sintoísta y en Izumo Taisha, este que os cuento, pues se celebra en otoño la celebración más importante sintoísta del país, ¿no? Y entonces, bueno, pues son 2 días que continuamente hay, bueno, pues hay afluencia de peregrinos y hay un montón de celebraciones por parte de los monjes y es muy visual. La verdad es que es muy, muy interesante para la gente que os gusta fotografiar escenas costumbristas, por decirlo así, pues Izumo Taisha en otoño es el lugar al que hay que ir, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que os pongo, hay cientos de miles, pero por ejemplo. Otra cosa que pasa en otoño, que yo soy muy fan del otoño, como podéis ver, y sin ir muy lejos, esto es Tarragona, es la vendimia. La vendimia es otro de esos grandes temazos fotográficos y en este caso bueno, he dicho Tarragona y he mentido, esto es Lleida y es la zona de Costers del Segre, que es una denominación de origen, y entonces pues el otoño es un gran momento para este tipo de fotografías, ¿no? Os he puesto estas fotos porque, mirad, veis que el día es horrible, o sea, aquí ese típico día que se levanta gris,
que hacen muy mala luz, no hay ni contrastes, ni luces, ni sombras. Son ese típico día que se levanta así, yo lo utilizo para hacer fotos de detalle. O sea, es el mejor momento. Cuando se os levanten estos días grises, hay que ir a por retratos y a por pequeños detalles. ¿Por qué? Porque como no hay contrastes, no tenemos luces muy fuertes, es como si tuviéramos un súper gran reflector en el cielo, y entonces eso es súper útil para este tipo de fotografías, ¿no? ¿Veis estas fotos que parece que las hayamos iluminado con una luz neutra de estas de reflector o como, con un flash de estudio, ¿no? Pues lo mismo. Cuando hay luces malas, o sea, cuando no hay luz, por decirlo así, muchos fotógrafos, y yo una de ellas, me dedico a este tipo de fotografías de detalle, ¿no? O de retrato, que son muy... Veis que es una luz súper suave y súper agradecida para eso, ¿no? ¿Veis? Lo mismo. Esto es una autofoto, como podéis ver, del pisado de la uva. Y ahora os he puesto otro ejemplo del cuándo ir a los lugares, en lo que, como os comentaba antes, ¿no? En función de lo que busquéis, ¿qué momento del año podemos ir a un sitio? Mirad, esto es Finlandia. Esto es un parque nacional que se llama Oulanka. El Parque Nacional de Oulanka está en Laponia, está ya tocando casi donde termina el mapa finlandés. Y esto que veis aquí es un bosque de taiga. La taiga, para los que no lo sepáis, es el bosque boreal. Es la última corona de árboles que hay en el planeta. O sea, antes, cuando acaba la taiga, digamos, ya empieza el Polo Norte y ya no hay árboles, ya no crece nada, ¿no? La taiga es la última corona de árboles que tiene el planeta, y esto es Oulanka, es el Parque Nacional de Oulanka. Entonces, os he puesto fotos de dos momentos del año de Oulanka. Uno es verano y otro es en invierno. Estas fotos están tomadas, la que veis aquí, a finales de agosto. En finales de agosto en Laponia empieza el otoño. Veréis que ya es prácticamente otoñal lo que vamos a ver, y los paisajes van a tener los colores del otoño y vamos a tener una serie de elementos, y luego veréis que las siguientes fotos están hechas en febrero y ya es un bosque totalmente diferente con otro tipo de elementos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta. ¿Veis? Paisaje totalmente otoñal, lo que os he contado antes. Día horrible de lluvia y gris, pues me dedico a los detalles, a las setas, al musgo. Estas casitas, en Oulanka hay un camino que se llama Karjunquierros, que es la senda del oso, ¿de acuerdo? Entonces tiene 80 kilómetros, es un camino que se puede hacer andando. Y yo lo hice en 3 días, se puede hacer en 4 días, los días que necesites. Y estas casitas que veis aquí son casitas de uso libre. Es decir, tú llegas allí, están las mesas puestas, hay como literas, tú vienes en autosuficiencia, montas tu hornillo, montas tu saco de dormir, duermes en ellas y luego cuando te vas las dejas tal cual las has encontrado. Son de libre uso. Entonces, usando estas casitas puedes hacer el recorrido libremente. Entonces, bueno, pues aquí como veis, lo que decimos, finales de agosto, paisaje prácticamente otoñal, pues me dedico a los detalles y a las escenas otoñales. Pues este tipo de foto cuando hace mal tiempo de detalle, y esto os lo contaré. No vamos a entrar mucho en técnica fotográfica porque ya cuando hagamos las sesiones temáticas propiamente, ya os iré contando los truquillos específicos, ¿eh? Pero bueno, esto para que lo sepáis está hecho con un 100 macro que me compré, que le he sacado mucho partido. Yo pensaba que no iba a usar esa óptica y la estoy usando muchísimo. Pues esta foto está hecha con un 100 macro, pues de la seta, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, os he puesto esta foto que no tiene mucha gracia, aquí salió el sol y como veis cuando hay sol tampoco es muy agradecido dentro de un bosque, para que veáis un poco el Karjunquierros, la senda del oso, pues para ciertas zonas se anda por encima de estos tablones, ¿no? Para no pisar el musgo, ¿no? Una cosa que encontramos si viajamos en verano o viajamos en otoño a este bosque, pues osos, ¿no? Los osos son uno de los elementos que se pueden avistar en el bosque este de Oulanka, en el Parque Nacional. En este caso son 2 ositos que iban una osa, iba con los 2 osos pequeñitos, y vino un oso macho grande que cuando no es el padre de las crías, o a veces cuando lo es, puede atacar a las crías o puede atacar
les puede atacar. Entonces ellos se subieron al árbol para escapar, ¿no? Y entonces aquí pues tenemos otro de los ositos que había. Esta era la madre de los dos ositos que hemos visto antes, que como veis ya a finales de verano, como ya van a empezar casi la hibernación, pues están ya gorditos, están bien gorditos ya porque llevan todo el verano comiendo. Y entonces ahí, fuera de los límites del Parque Nacional, hay unas zonas donde hay cabañas para el avistamiento, hay heights te puedes quedar a dormir en ellos y entonces, bueno, pues para fotografiar los osos, ¿no? Y la verdad es que en una noche, bueno, yo estuve 2 noches en este hike y la primera noche vimos 9 individuos diferentes, que es muchísimo, muchísimo. Otra cosa que encontramos en verano, finales de verano o principios de otoño, que mucha gente no se lo espera, que son las auroras boreales. A ver, cuando hagamos la sesión sobre clima, os voy a explicar todos los secretos y todo lo que queráis saber sobre las auroras boreales. Aquí solo voy a dar un apunte, solo para que sepáis, porque mucha gente esto no lo tiene presente, que también en verano se pueden ver auroras boreales. Pensad que esto es finales de agosto, y es que si estamos en la zona por encima del círculo polar, a partir aproximadamente del 15 de agosto ya se pueden ver. Si viajáis a Islandia, viajáis a cualquier país de Escandinavia, la zona de Canadá o la zona de Rusia del norte, a partir del 15 de agosto ya se ven auroras boreales. Entonces es muy agradecido fotografiarlas por un motivo, y es que no hace frío, porque claro, yo toda la vida fotografiando auroras boreales en pleno invierno, que es precioso y maravilloso, pero claro, estás a 20 a 30 grados bajo cero, en la intemperie. Entonces, si vas en verano, pues bueno, estás a buena temperatura, con una chaquetita, y se pueden hacer fotos de auroras boreales, porque también las hay. Tiene que haber unas condiciones específicas para verlas, pero ahí están. Esta foto no es que sea nada del otro mundo, pero bueno, es una foto para que veáis que hay la aurora boreal y que, pues para hacer las fotos nocturnas con la luz de la luna, esto ya lo explicaré cuando hagamos el paisaje, pues con la luz de la luna se pueden fotografiar cosas. Y en este caso esto es el río Blanca, que bueno, es el río más importante del Parque Nacional y tiene unos rápidos que no son navegables porque son muy rápidos, pero parte del Carjunquierros, parte de la ruta del oso se puede hacer en canoa, porque la ruta va siguiendo el río realmente. Lo que pasa es que sí que hay zonas que la canoa hay que sacarla del río porque ya te digo que hay rápidos que no se pueden superar. Y bueno, una última foto. Esta foto, como podéis ver, no la hice yo porque salgo yo en ella, pero bueno, os la he puesto para que veáis, bueno, cuál era la manera de viajar por el camino este. Hay las cabañas que las puedes utilizar, pero bueno, también puedes utilizar tu propia tienda de campaña. Veis que hay la aurora boreal en el cielo. Todas estas auroras que os he estado enseñando son en días diferentes, o sea, prácticamente cada noche las vimos. Y entonces aquí pues dormíamos en esta tienda de campaña y bueno, el típico truco de la tienda de campaña de poner un flash dentro o de poner ¿cómo se llama? Un frontal o una luz encendida dentro de la tienda para darle volumen a la tienda y luego pues un flash externo para hacer un último disparo e iluminar a la persona en primer plano. Esto es bueno, no tiene más complicación. Ya si alguno tiene dudas sobre esto ya lo explicaremos en las sesiones de climatología, en la de paisaje también, sobre el uso del flash en paisaje o sobre las largas exposiciones, ¿no? Para fotografiar, por ejemplo, las auroras boreales. Esto ya os lo contaré con calma. Esto solo es una pequeñita introducción. Me estoy enrollando mucho. Bueno, a ver, ¿cómo vamos de hora? Bien. Volvemos a la senda del oso, esta vez en febrero. Fijaos cómo cambia el paisaje. Aquí vemos las coníferas, que antes las veíamos verdes, el paisaje totalmente cubierto de nieve. Entonces, claro, ya no tenemos a los osos están hibernando, pero tenemos otro tipo de paisajes que muy interesantes también, ¿no? Tenemos la nieve esta... o sea, esto es la nieve congelada. Cuando sopla el aire, se congela por el frío, se congela ¿cómo se llama? La humedad ambiente que hay, pues se congela y se quedan los árboles y se quedan así, ¿no? Aparte de la nieve, pues también hay el frío este que se queda congelado en el paisaje, ¿no? Y esto es súper, súper, súper fotogénico, ¿no? Fijaos que casi es surrealista, ¿no? El paisaje. ¿Qué nos pasa en invierno? Pasa una cosa que no pasa en verano, que es que tenemos muy poquitas horas de luz. En febrero, por ejemplo, hay como 6 horas de luz día. En verano, prácticamente tenemos todas las horas, excepto 4 horas de noche. Y si vais, por ejemplo, en julio,
o en junio prácticamente no tenéis noche, o sea, todo el día hay luz y luego hay un pequeño crepúsculo que se alarga, pero no llega a haber noche. Entonces, a finales de agosto sí que ya empieza a haber horas de noche, que es por ese motivo que empiezan a verse también las auroras boreales. Y en invierno pues tenemos muy poquitas horas de luz, y esta foto, por ejemplo, esto es una puesta de sol que está hecha a las 4 de la tarde, ¿no? No sé si eran casi ni las 4, eran las 3 y pico de la tarde, pues ya fijaos que ya el sol se está yendo, ¿no? Pero bueno, el paisaje es maravilloso y aunque tengamos pocas horas de luz hay que aprovecharlas porque a mí me fascina el frío y vamos a tratar en la sesión que hablemos del clima, trataremos de este tipo de fotografía en frío extremo. Bueno, pues aquí las cabañas tienen también estas barbacoas. Las cabañas esas que os he comentado antes, que son de libre uso, tienen estas barbacoas y entonces se puede hacer aquí la comida. Y en invierno, bueno, estar fuera es un poco duro, pero ahí se puede tomar el té y se está tan agradable. Uy, esta foto no sé por qué me ha quedado pequeñita. Bueno, los renos, que son otro de los elementos, podríamos decir, casi paisajísticos que hay en el norte de Europa, porque forman parte del paisaje casi como los árboles. Y bueno, otro tipo de actividades, si os gusta fotografiar deportes de aventura, pues bueno, el invierno tiene sus momentazos, y las cascadas de hielo, por ejemplo, esto es en otro parque nacional cerca de Ulanka, también se puede escalar en hielo. Y bueno, cuando se hace de noche, pues lo mismo, las auroras boreales en invierno, que también están ahí. Aquí tenemos otro truco parecido al de la tienda de campaña con la linterna, pero en este caso era una hoguera que hicimos dentro de... Esto es una cabaña tradicional sami, entonces se hizo una hoguera dentro y es la que nos ha servido para dar ese contraste de luz aquí abajo. Y bueno, la aurora boreal ya la trataremos con calma el día que hablemos del clima. Y pasamos al cómo. A ver, el cómo. No me quiero enrollar muchísimo, porque yo hablo mucho, hablo y se me pasan las horas. El cómo es un poco por qué vamos a fotografiar y qué nos tenemos que llevar. ¿Qué equipo llevamos? La típica pregunta que siempre me hace todo el mundo. Me llevo una cámara digital reflex de estas grandes con ópticas, me llevo la compacta, me llevo una analógica. Los que les gusta la analógica, tirar todavía con carrete, hay mucha gente que todavía viaja con cámaras de carrete. Una GoPro, me llevo un dron, me llevo solo el teléfono. ¿Qué me llevo? Pues mira, yo os diría que todas son válidas. O sea, cualquier cámara que tú lleves en la mano te va a servir para hacer fotos de viajes. Entonces, dice un amigo mío, cualquier cámara que vaya contigo es la cámara buena para hacer fotos. Pues esa va a ser. O sea, no os comáis mucho la cabeza y llevad la que os apetezca. Y os voy a poner un ejemplo. Mira, yo viajo todo el año para hacer fotos para revistas de viajes, para hacer fotos para proyectos personales, para exposiciones, etc. Entonces, voy muy cargada. Luego os he puesto una lista de todo lo que llevo cuando hago un viaje de trabajo y voy muy cargada. Y entonces, hace 2 años, yo me fui a Islandia un verano y decidí no llevarme el equipo. Decidí algo que mucha gente se pone las manos a la cabeza. Oh, te has ido sin la cámara de fotos. Pues me fui sin el trípode, sin los objetivos, sin las cámaras. Me fui con el móvil y me fui con esta cámara de fotos, que es una cámara analógica de 1930, que ahora veréis qué maravillosa es. No sé si la veis, pero es una cámara de medio formato que va con un carrete que solo tiene 12 fotos. Entonces yo me llevé mi móvil, o sea, me fui a los 2 extremos. El móvil, que es como lo más avanzado, por decirlo así, o lo que está más de moda, y esta cámara, que solo tiene 12 fotos. Bueno, cuando le cambias el carrete tienes 12 más, pero yo me llevé 24 fotos solo. Así me aseguré de algo que ya a veces perdemos un poco de vista, que es que yo quería vivir el viaje, quería vivir Islandia y no quería pasarme el día detrás de la cámara, pensando en hacer fotos, ¿no? Nos pasamos el día fotos, 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 y que muchas veces quizá deberíamos plantearnos para qué queremos esas fotos, para qué queremos tantas fotos, que al final no vivimos por hacer las fotos y si solo vamos a viajar para disfrutar de un lugar, quizás hagamos solo las fotos que nos apetece hacer. Y eso es lo que yo quería hacer en este viaje a Islandia. Entonces, bueno, pues la foto que veis la hice con el móvil, sin más, no son grandes fotones, pero las fotos que quise hacer las hice y ya está. Y lo demás me dediqué a mirar y a disfrutar del paisaje. Y creo que eso es una reflexión que todos los fotógrafos que, no solo los que nos dedicamos profesionalmente, sino también los que somos aficionados, cuando viajamos, igual nos deberíamos plantear, ¿es necesario que haga tantas fotos todo el rato? O sea, igual sí voy a hacer las que solo necesite para compartir en las redes,
o no, o para enseñarle a mi madre o mandarla a los amigos por WhatsApp, o hacer las que me apetece hacer porque voy a probar el trípode nuevo y quiero hacer estas fotos de timelapse o lo que sea. Pero igual no necesitamos estar todo el día detrás de la cámara. Entonces, pues yo hice, os voy a decir la verdad, hice en este viaje que duró casi un mes, hice 24 fotos en blanco y negro de la cámara esta que os he enseñado y igual hice pues 30 o 40 fotos con el móvil, que eso es para mí increíble, porque ahora he estado una semana en la Costa Brava y he vuelto con 3.000 fotos, ¿vale? O sea, para que veáis el cambio de paradigma. No son grandes fotones ni nada, pero son las fotos de mi viaje a Islandia y cada foto para mí representa algo que viví allí. Entonces, para mí eso es lo que importa y quizás a veces deberíamos plantearnos eso, ¿no? Y bueno, estas son fotos hechas con el móvil y yo cuando veía que una foto o un lugar me encantaba especialmente, pues hacía la foto con la cámara, que son estas fotos que parecen sacadas de un anticuario y pues las hice allí, ¿no? Veis que tienen esta textura, estas ópticas no son muy buenas, esta óptica es una óptica súper sencilla, solo tienes dos posiciones, tú le tienes que marcar a qué distancia están las cosas y a qué diafragma disparas y no tienes más opciones que escoger. Entonces tienen ese halo como, a mí me encanta, como muy vintage, ¿no? Y pues hice 24 fotos de estas y encantada de la vida. Aquí, por ejemplo, esto es un, aunque no lo creáis, esto es una gasolinera. Creo que la gasolinera más bonita del mundo que yo he visto en mi vida, pues es una gasolinera. Pues nada, la gasolinera hice también su foto, más o menos acertada, porque claro, esto tampoco tiene un visor. Tienes que mirar por aquí. ¿Veis aquí que hay como dos ventanitas? No sé si lo llegáis a ver bien. ¿Lo acerco? Pues estas dos ventanitas son lo que me sirven a mí para encuadrar la imagen. O sea, es lo más de tecnología punta, ¿eh? Bueno, pues más o menos acertadas, pero al final fue un viaje en el que disfruté mucho de la fotografía, a pesar de solo llevar un móvil y una cámara de estas. Solo os lo lanzo ahí para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que no siempre necesitamos llevar 1000 cosas. Y dicho esto, ahora os enseño mi lista de la compra cuando me voy de viaje. Yo llevo, ¿qué lleva un profesional? En este caso es mi opción personal, ¿eh? Yo llevo dos cámaras, una reflex mirrorless, yo me he pasado al mirrorless ahora, que son estas cámaras que no tienen espejo, o sea, tienen la apariencia y el funcionamiento de una reflex, pero no tienen espejo interior, son completamente digitales. Llevo las dos cámaras, 5 ópticas, un angular, un teleobjetivo, dos y tres ópticas fijas, ¿vale? Un 50 que utilizo mucho para retrato, el 100 macro que os he comentado antes para los detalles, retratos también, y luego el 400 cuando tengo que hacer fauna o cuando tengo que hacer algo a mucha distancia. Llevo un trípode y un cable disparador si tengo que hacer nocturnas, llevo un reflector, llevo un flash de cámara, los filtros, llevo varios filtros pero solo utilizo los de densidad neutra y el polarizador, una carcasa submarina, una GoPro que esta ya la he puesto aquí pero realmente ya no la llevo nunca, y luego llevo baterías, tarjetas, cargadores, portátil, el portátil, los discos duros externos, la mochila y la cámara analógica que de vez en cuando también me la llevo para hacer mis proyectos personales, ¿no? Todo esto pesa, no os lo voy a contar, ya lo sabéis si trabajáis en esto, si habéis llevado un equipo de estas características, llevo casi 10 kilos a la espalda, o sea, es fantástico. Entonces, yo os planteo una pregunta, ¿realmente todo eso lo necesitamos? Yo es algo que hace años empecé a planteármelo, porque yo cuando empecé a trabajar en esto sí llevaba todo, lo llevaba todo y de hecho hay compañeros míos que lo llevan todo a todos los viajes. Yo ya empiezo a seleccionar y hay muchas cosas que ya no me llevo. Sigo llevando dos cámaras, pero realmente con una, si no va a ser un viaje demasiado largo ni demasiado lejos, con una tenéis bastante. Yo llevo dos porque monto muchas veces lo que hago es monto un angular en una, monto un teleobjetivo en la otra y no tengo que andar cambiando las ópticas y así puedo trabajar con las dos cámaras sin tener que andar cambiando. Y cuando estamos en situaciones de mucho movimiento, situaciones de que, por ejemplo, estamos en un festival y estás con el angular haciendo una foto aquí, pero quieres hacer un retrato lejos, pues es muy útil, o para fotografiar fauna, por ejemplo, es súper útil llevar las dos, pero con una es más que suficiente. Y luego las ópticas dependen de lo que hagamos. El 400, por ejemplo, se queda siempre en casa, porque al final solo lo uso cuando voy a hacer fauna y lo sé. O sea, cuando me voy a países que sé que hay fauna, pues me lo llevo. Y si no, con el 70-200 tiro, vamos, de maravilla. Y luego el 17-35, por ejemplo, para mí es una óptica que siempre va en la mochila, esa vive allí, porque es una de las más versátiles, me sirve para muchas cosas. Y luego el macro, que también últimamente lo llevo siempre, y el 50 milímetros, que también me sirve para hacer arquitectura, es una óptica que también le estoy sacando mucho partido y últimamente me he aficionado mucho a trabajar con ópticas fijas, ¿eh? No sé por qué, me sirven muy bien, me van muy bien y me he adaptado muy bien a ellas.
Trípode y cable disparador. ¿Es necesario llevarlo siempre? Pues no. O sea, ¿vamos a hacer nocturnas? ¿Vamos a hacer exposiciones largas? ¿Vamos a hacer la Vía Láctea? ¿Vamos a sacar, por ejemplo, las auroras boreales? ¿Queremos hacer cascadas, time-lapse? Pues sí, el trípode es necesario e imprescindible. ¿Que no vamos a hacer nada de eso? Pues igual no hace falta. Si vamos a hacer interiores, pues depende de la luz que haya en los interiores. Ahora estas cámaras, las mirrorless, los ISOs son muy altos, entonces te dan muchísimo buen rendimiento dentro de lugares sin que sea necesario que plantes el trípode. O sea que vamos a plantearnos quitar peso del equipo, que está bien. El reflector, yo lo llevo también, vive en mi mochila, pero tampoco es necesario. O sea, si retratos a plena luz del sol, pues yo a veces lo utilizo para suavizar un poco las sombras. Si hago bodegones lo utilizo casi siempre, pero bodegones porque yo, si estoy de viaje, muchas veces necesito hacer gastronomía. Entonces la gastronomía para mí siempre con un reflector me va maravilloso. Entonces vamos a preguntarnos si vamos a necesitar o no vamos a necesitar ese reflector. Flash de cámara. Yo no soy muy amiga de los flashes, casi nunca los llevo. Los llevo en ocasiones, como habéis visto la foto de la tienda de campaña, que hay un flash lateral y tal, pues depende de las condiciones o depende de lo que vayamos a hacer, un flash es útil. Yo muchas veces no lo utilizo y os voy a decir una cosa. Muchas veces utilizo la luz del móvil, la linterna, muy útil para hacer fotos como si fuera un flash. La enciendes la linterna, que tienen muchísima potencia, y muchas veces la utilizo como si fuera un flash para iluminar una cosa puntual. Los filtros, pues lo mismo. Los filtros se tienen que llevar si vas a hacer según qué cosas y quieres hacer algo un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, el filtro de densidad neutra. Todo esto ya lo iremos repasando en las próximas sesiones, ¿eh? El filtro de densidad neutra, pues estas cascadas. ¿Habéis visto cuando habéis entrado en la presentación, habéis visto que había una cascada en Islandia? Esa foto está hecha con un filtro de densidad neutra. Es para quitarle diafragmas a la cámara, poder hacer fotos y que se ve a plena luz del día y que se vea esa suavidad en el agua, ¿no? Que cae de las cascadas. Más cosas. La carcasa submarina, no me la llevo siempre, obviamente. La carcasa submarina me la llevo, pues por ejemplo, si me voy a las Islas Maldivas, o si me voy a Cancún, o si me voy a Cuba. Si voy a sitios que sé que me voy a meter en el agua y va a ser maravilloso, yo hago submarinismo. Entonces, bueno, pues la carcasa me la llevo si sé que voy a hacer vida submarina. Si no, no me la llevo para nada. ¿Otros lugares donde puedo llevar la carcasa submarina? Si me voy al desierto. Parece surrealista, pero es así. Porque es muy útil si, por ejemplo, de repente te encuentras en una tormenta de arena o si en el desierto hay aire y levanta arena, pues eso me protege muy bien la cámara, ¿no? Eso es una buena opción también. Perdonad. Baterías, tarjetas, cargadores, eso siempre en la mochila. Portátil y discos duros externos. Yo, cuando viajo por trabajo, siempre lo llevo. Pero bueno, si no vais a hacer muchísimas fotos, pues no es necesario realmente. ¿Vamos a necesitar editarlas? Ahora los móviles, hay programas de edición en el móvil que no necesitas el Photoshop ni necesitas el Lightroom para editar una foto. Así que perfecto si no la lleváis. Yo trabajando lo llevo siempre, lógicamente, ¿no? Mochila fotográfica. Las mochilas, llevar la cámara de cualquier manera en una bolsa cualquiera puede ser una opción. Una mochila fotográfica están especialmente pensadas para eso, entonces protegen bien la cámara, suelen ser estancas. Yo opto mucho por ellas. O sea, si lleváis un equipo que os ha costado mínimamente un dinerito, una buena mochila fotográfica merece la pena porque en una cascada te vas a mojar, vas en un barco, te va a salpicar pues el agua del mar, etc. Entonces, bueno, la mochila es algo en lo que hay que invertir. Y otras cámaras, pues cada uno lo suyo, ¿no? La analógica, el dron, lo que sea, cada uno tiene que saber lo que necesita, ¿no? Y nada, para no enrollarme más y daros un tiempecito por si tenéis alguna pregunta, voy a hacer un repasito así rápido a los grandes temas de los que vamos a hablar en las próximas sesiones. Ya cada sesión va a ser, como lo ha apuntado Laura al principio, cada sesión va a ser un tema concreto, ¿de acuerdo? Esto, bueno, por si alguien quiere saber, esto es el monasterio de Poblet, que está en Tarragona. Es un patrimonio de la humanidad maravilloso. Si no lo conocéis, os invito a que lo vayáis a ver porque es precioso y tiene una comunidad monástica que vive dentro y es un sitio que a mí me fascina para fotografiar. El gran tema de los viajes, sin más, el paisaje, que es un tema en sí mismo. Hablaremos sobre qué ópticas podemos llevar, qué truquillos podemos hacer, qué horas de luz son las buenas, porque hay
siempre la típica, ¿no? Lo que siempre se dice, que las primeras y las últimas horas de luz son las mejores para el paisaje, pero ojo, porque hay veces que no es así, y esto ya os lo contaré en la próxima sesión. Para los que queráis saber, estos son las cataratas Victoria, las Victoria Falls. Esta foto está hecha desde Zimbabue, y lo que veis aquí no es otra cosa que toda la bruma que levanta la cascada cuando cae. Caen tantísimos litros de agua, y en épocas que han habido lluvias, lo que hablábamos antes del momento del año en el que viajas a los sitios, ¿no? En la época de lluvias hay muchísima agua, y entonces levanta muchísimo vapor de agua y crea estos paisajes que, a mi entender, parecen, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece una acuarela japonesa de esas antiguas, ¿no? Tienes estas escenas, casi parece una acuarela, ¿no? África, las primeras últimas horas de luz, mejores atardeceres y amaneceres del mundo, yo los he visto allí, pero el crepúsculo y el anochecer se ven en muchos sitios maravillosos. También lo vamos a contar en la próxima sesión de paisaje. Otra foto que hay que hacerla en el momento que hay que hacerla. Esta foto solo se puede hacer en un momento dado del día. Esto es Namibia, la Duna 45, y hay un momentito del día cuando amanece que justo le da el sol en una parte de la duna y en el otro no. Y entonces tienes este juego de luces que tanto nos gusta a los fotógrafos, que es súper fotogénico. El retrato, otro de los grandes temas, no solo de la fotografía de viajes, sino de la fotografía en general. Hablaremos un poco obviamente, de qué ópticas podemos utilizar para sacar mejor partido, de qué luces, de qué momentos. Y también hablaremos un poco sobre la ética del retrato en los viajes, algo que a mí me gusta siempre apuntar, porque, cuando viajamos a según qué países, tratamos a las personas de una manera o de otra según dónde estamos. No tratamos igual cuando viajamos a África a los niños que cuando viajamos a Noruega, por ejemplo, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poquito de esa ética cuando fotografiamos a personas, en los viajes especialmente. Bueno, hablaremos de distintos tipos de retrato, del retrato, los ingleses dicen environmental portrait, que es el retrato en el lugar al que pertenece una persona, en su lugar de trabajo, en su casa, o un retrato que engloba no solo a la persona, sino todo lo que está a su alrededor. Este retrato en concreto pertenece a un proyecto personal que antes Laura también lo ha apuntado, que es Habitats. Yo he trabajado durante muchos años en este proyecto, que son personas en sus lugares de trabajo. Y entonces es este tipo de retrato ambiental, podríamos traducirlo así. Y en este caso pues es una bailarina de tango en Buenos Aires, que la fotografié pues en el escenario en el que ella trabaja cada noche, ¿no? Otros trucos del retrato, el uso de las puertas, de las ventanas como fuentes de luz. Esto ya lo hablaremos el día que hagamos la sesión de retratos. El retrato espontáneo, el introducirse en los lugares y hacerse amigos de las personas para que te acepten como uno más y ya no estén pendientes de ti cuando les haces las fotos, ¿no? Eso es entrar y hablar con las personas y interesarte con ellas. No como algo puramente interesado porque les quieres hacer una foto, sino porque realmente si viajamos es porque nos interesa, ¿no? Entonces, llega un momento que ellos ya se olvidan de que estás ahí y es cuando sacas las mejores fotos, ¿no? El clima, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo fotografiar en entornos congelados, en frío extremo, cuando hay una tormenta de nieve. Pues hablaremos también de las auroras boreales. Pues todo ese tipo de truquillos del frío, del calor, de la humedad, del agua y demás, los trataremos el día que hablemos de la sesión del clima, ¿eh? Cómo sacarle partido al viento, que para mí es uno de los fenómenos más fotogénicos que existe si encuentras los elementos que necesitas para ello, ¿no? Esto es en Groenlandia. La niebla, otro de los fenómenos súper fotogénicos por antonomasia, es la niebla, ¿no? Esto es en Alpe d'Huez. Está fotografiado desde un parapente. Esta foto la hice desde un parapente. Las ciudades, otro gran tema. Las ciudades engloban también toda una serie de conceptos que son la arquitectura, el street photography, que es la fotografía espontánea en la calle, ¿no? El paisaje urbano, que es otro paisaje al fin y al cabo, ¿no? Las luces de las ciudades son muy interesantes. Las ciudades como tema en sí mismo la vamos a tratar en una sesión también,
porque tienen muchos matices y se pueden hablar de muchas cosas, de cómo fotografiar las ciudades desde puntos de vista un poco diferentes de lo que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esto es Shanghái. Esto, aunque vaya vestida de este color, es una novia que se estaba haciendo una sesión de fotos. La arquitectura, ¿no? Otro de los temas que podemos hablar cuando tratamos de las ciudades o de los lugares. Esto pues, no es una ciudad, pero bueno, es un lugar habitado por el hombre. Y finalmente, otro de los grandes temas es la naturaleza. Yo tengo que decir que no soy fotógrafa de naturaleza especialista. Esto sabéis que hay una especialización que es la fotografía de naturaleza. Muchos de los fotógrafos de naturaleza que yo conozco y de los que no conozco pero que sigo y admiro son grandes biólogos o son grandes conocedores del entorno de los animales, saben las especies, saben sus costumbres. Entonces, bueno, para ser fotógrafo de naturaleza hay que ser mucho más que fotógrafo, hay que saber muchas otras cosas, ¿no? Yo no lo sé, hago lo que puedo y como hago fotografía de viajes, lo que decía antes, soy como un poco el hombre orquesta que fotografía todo lo que se le pone delante, ¿no? Pero bueno, hay también los grandes trucos de la fotografía de naturaleza que también pues, os puedo contar por mi experiencia personal, ¿no? Y nada, aquí os enseño otra vez al osito que me encontré en Finlandia, que me encanta. Y nada, muchas gracias, ya he hablado muchísimo y ahora espero que Laura entre en acción y si hay preguntas, porque yo es que es rarísimo, estoy aquí hablando. No, eres como siempre on time, o sea, el tiempo justo, Cris, es que lo tienes ya... Porque voy mirando de reojo el reloj, digo, a ver si me estoy pasando. Lo tienes muy dominado. Te iba a decir que no quitaras todavía, pero bueno, yo creo que te acordarás, porque Susana nos ha preguntado al principio de tu exposición que cómo se llama la página web que has mostrado al principio que te decía en qué países se puede viajar. Sí. Es covidcontrols.co. No com, .co. COVID Controls. Con ese final, COVID Controls. Sí. Esa está bastante actualizada y la van actualizando casi a diario. Vale. Y luego nos ha hecho... mira, nos ha dicho Susana que te acaba de contestar que mil gracias. Cuando hacías, me ha hecho gracia que hay una expresión que a mí me gusta mucho, que Joaquín, cuando estabas hablando del tema de la vendimia, que hablabas de los días nublados, que son muy buenos para hacer las fotografías, dice que son los días de panza de burra. Sí. Exacto. Esto lo dicen en Canarias, la panza. Sí, en Canarias, efectivamente. Me ha hecho muchas gracias porque también lo ha apuntado Joaquín. Yo te quería preguntar una cosa, Cris, una curiosidad, que es, ¿qué fue antes, la fotografía o el viaje? No sé si me entiendes la pregunta. ¿Vale? ¿Esto el huevo o la gallina, la fotografía o el viaje? Es decir, si eres una gran viajera y de ahí pues decidiste que tu profesión fuera ser fotoperiodista, o al revés, si tu afición era la fotografía y de ahí llegaste al viaje. Pues mira, te voy a decir que vinieron a la vez. Lo que pasa, que te podría decir que primero fue la fotografía. Porque mira, yo cuando tenía 15 años le daba clases de inglés a una vecina y con ese dinerito que yo gané ese verano me compré una cámara de fotos. Pero claro, yo cuando tenía 15 años no tenía dineritos para viajar. Entonces Exacto. Sí que hacía los viajes con mis padres, que íbamos a la Costa Brava, o nos íbamos a la costa de Valencia o lo que sea, y entonces ahí yo hacía mis primeros pinitos haciendo fotos de viajes, en realidad. O sea, eran viajes. Pero los viajes así como ya viajes lejanos y tal, empecé a los 18, que estuve un mes en Estados Unidos, que me fui sola a los 18 años, tú fíjate. Entonces ahí ya empezó mi carrera, por decirlo así, con la fotografía de viajes. Sí, sí. Qué guay, no, muy chulo. Sí. Y luego, por ejemplo, en el momento de que que te encargan un trabajo y tienes que irte a hacer un reportaje sobre algún sitio en concreto, es decir, entiendo que haces una labor de investigación muy grande del lugar antes de ir, pero ¿improvisas sobre la marcha? Totalmente, a cada paso. O sea, hay que investigar mucho porque, claro, cuando te piden un destino, a ver, no todo es tan, ¿cómo te voy a decir? No todo es tan idealizado como pueda parecer. Yo no tengo todo un año para preparar un viaje. A mí me piden un destino y tengo que ver en los meses siguientes en qué momento, pero no tengo todo el año para decir, hostia, pues
me piden Japón, me espero 6 meses y me voy en otoño. Normalmente no suele ser así. Claro. Pero bueno, así que claro, tengo que ver dónde voy a ir, pero para mí una cosa muy importante en la fotografía, que a mí me funciona, estoy a cada uno, es cada uno, ¿eh? Me funciona mucho la capacidad de sorpresa. Entonces, a mí me resulta más fácil fotografiar las cosas que me sorprenden que las que conozco profundamente. Claro. Es algo que me sucede a mí, hay gente que funciona al revés, y entonces sí que muchas veces dejo cosas al azar. Es decir, sé que voy a fotografiar un templo que está allí y que sé que tiene los arces, pero intento no mirar muchas fotos, no quiero ver fotos de ese sitio. Prefiero llegar y que me sorprenda. Claro, porque entiendo que te condiciona al final también, ¿no? Me condiciona totalmente. O sea, lo que está pasando, se está revirtiendo un poco ahora que hablabas de las redes sociales, de Instagram, ¿no? Que mucha gente ve una foto, sí. quiere viajar a ese sitio para hacer esa foto. Es el mundo al revés para mí, porque para mí es todo lo contrario. O sea, yo lo que busco es todo lo contrario, buscar, llegar a un sitio y decir, hostia, ¿qué manera puedo hacer que no sea tan visto, ¿no? Que no está tan visto. Y hay mucha gente que lo hace al revés ahora, que se viaja para, hostia, esa foto de ese punto de vista exacto y todo. Y hay colas. Hay cola para hacer la foto. Cola, sí. Entonces, bueno, en mi caso es al revés. Yo intento sorprenderme y buscar mi punto de vista, sí. Hombre, al final hay que buscar la maravilla, ¿no? Que también uno viaja por eso, para maravillarse de las cosas, ¿no? Susana nos hace otro comentario, dice, referente a este retrato ambiental que has comentado antes, y nos comenta, a mí me encanta, pero lo paso mal cuando robo fotos a gente en su entorno, por miedo a molestar, por lo que lo practico poco. ¿Algún consejo? Pues mira, es complicado, sí. Yo no soy, lo que dice tiene todo el sentido. Mira, yo no soy, Susana, no soy de robar fotos. Lo siento, me da mucha vergüenza. Me da vergüenza es que no me gustaría que me lo hicieran a mí. Entonces, como no soy de robar fotos, yo hago 2 cosas. Una, a ver, por ejemplo, si son personas que están actuando por ejemplo, habéis visto las fotos del Kagura, ¿no? Los que estaban en el teatro japonés. Esta gente son actores, están actuando, yo les estoy haciendo fotos y no les estoy diciendo, perdona, te voy a hacer una foto. Ellos están ahí no digo que estén para eso, pero les hago fotos y a mí en esas situaciones sí que, por decirlo así, robo fotos. Pero yo soy hablo con la persona, hola, mira que estoy haciendo fotos, tal y cual, bla, bla, bla. Entonces, es que hay que tomar su tiempo. Entonces esa persona, oye, ¿te importa? Voy a estar por aquí. Voy a estar por aquí haciendo fotos. Si sales en alguna, ¿te va a importar? Sí, no, pues ya está. Entonces, si me dice, no quiero fotos, me voy. Y me voy sin la foto. Claro. De veces, ¿eh? Pero intento que sepan que estoy ahí y que sepan que pueden salir en las fotos. Y obviamente, si se lo he preguntado es porque él me interesa o ella me interesa en ese momento. Y entonces ya no se sienten violentados por esa situación. No sé si os acordáis, he puesto una foto de 2 abuelitas. La Sami. Pues eso era una ceremonia privada que estaban celebrando. Yo me colé allí, porque vi que había la ceremonia, entré, hablé con las abuelas, les dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Me contaron. Y, oye, ¿os importa que me quede? No, pues ya está. Y ellas estaban a su rollo. Entonces me pasé toda la ceremonia haciendo fotos a la gente porque sabían que estaba allí y todo el mundo me veía. Era la única que no iba vestida de colores. Entonces, creo que ese es un poco, el respeto humano es importante. Y si, Susana, estás en la sesión que hagamos de retrato, pues hablaremos un poco sobre estas cuestiones de cómo abordar cuando viajas el acercarte a la gente, ¿no? Claro, ella dice que el escenario es otra cosa, ¿no? Claro, obviamente el festival que tú has fotografiado en Japón, esa gente, si está haciendo una representación, y dan por sentado, entre comillas, que se les va a hacer fotos, ¿no? Claro, dice, si te entienden está genial, pero si no puedes explicar eso por un tema de idioma, claro. El idioma no, mira, yo he viajado por todo el mundo. O sea, muchos países que no hablan ni ellos mi idioma, ni yo el suyo, ni habla inglés nadie y ya está, no pasa nada. Mira, tú vas, le enseñas la cámara, yo hago así, sonrisa, y enseñar la cámara es un idioma universal que todo el mundo entiende. Si tú le haces así, te voy a hacer una foto y le hablas en español, no hay para... No importa, y entonces se ríen o no, o te hacen así, no. No, claro. Entonces ya si te dice que sí, pues ya está, ya lo tienes. O sea, no hay que contarles muchos rollos, solo enseñándoles la cámara ya entienden lo que quieren. Claro, Susana dice que practicar a partir de ahora, pero sí que es verdad que también supongo que te tienes que acostumbrar a que alguna negativa vas a tener. Hombre, claro, eso forma parte del juego, claro, que es así. Y yo tengo este proyecto que se llama Habitats, que
yo he preguntado a muchas personas que me han dicho que no y me acuerdo de ellas cada día porque eran fotos perfectas. O sea, estuve en un monasterio ortodoxo de ¿sabéis los cristianos ortodoxos como los rusos que van con estas barbas y van con ese gorro negro y van vestidos de negro y bueno, son unos personajes. Y esas iglesias ortodoxas que están todas pintadas enteras y estaba ese señor allí, me acordaré de él toda la vida, porque me dijo que ni hablar de hacerle fotos, ni a él, ni a su iglesia, ni nada. Y yo me quedé y dije, oh, era la foto del siglo, pero me fui sin ella. Claro, sí, lo que dices tú, que te acuerdas mucho además, porque claro, tú visualizabas ya la foto, ¿no? Claro. Visualizabas, sí. Vale, pues, bueno, lo dejamos aquí, Cris. Claro. Y bueno, primero a la gente que nos ha estado viendo en el directo, a la gente que nos va a ver, muchísimas gracias. Yo he visto muchas veces a Cris y no me canso, porque la verdad es que la manera de explicar que tiene es súper amena. Es una lástima que no la podamos ver pues, en directo, ¿no? Porque tiene un buen don de gentes además. Ya llegará, Laura. Exacto. Me extraña que la gente te diga que no para las fotos, ¿eh? Me extraña que alguien te diga que no, Cris. Bueno, hay gente de todo, es comprensible. Y eso, lo hemos comentado antes, que el martes que viene no os olvidéis que tenemos la sesión del paisaje que será espectacular. Porque Cris ya os ha avanzado con muchos ejemplos que tiene ella, o sea que ya os podéis imaginar lo que va a haber, ¿no? Y nada, Alfonso nos dice que muchísimas gracias, que ha sido muy interesante. Joaquín también nos da las gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros otra vez. Y nada, pues seguimos. Y mañana, sobre todo, también para quien seguimos con los forums online, tenemos a nuestro amigo Jorge Traver, que es ya un habitual de nuestra programación, que nos hablará de sus viajes con el País Viajes, que tiene un poquito de todo, pero siempre son maravillosos, porque además Jorge busca un poco la diferencia y lo singular en sus viajes. Y nada, mira, Elena, que muchas gracias, muy amena, interesante la sesión, espero poder escucharos. Y Susana, pues te esperamos verte el próximo día. Y Elena que nos dice, gracias, Cris, es un encanto. Cris es un encanto. Gracias. Ya te los has ganado. O sea que nada, pues hasta el martes que viene, Cris. Y a los demás, pues os vemos estos días. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Laura. Un abrazo. Adiós.